Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así es que vamos a leer el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Cuando hablamos de la madurez cristiana o de la madurez de un creyente nacido de nuevo, no estamos hablando de cuánta cantidad tiene de ser cristiano, de cuántas veces ha leído la Biblia, de cuántos títulos tiene o cuántas posiciones de liderazgo tiene en alguna organización. Cuando hablamos de la madurez del creyente, hablamos lo que dice el apóstol Juan cuando declara en su tercera carta: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La madurez de un creyente tiene que ver con el ejercicio de la fe, con conocer la palabra, entender la palabra, permanecer en la palabra hasta conocer la verdad en cada una de las áreas de la vida y ser libre, vivir en esa libertad. La madurez de un creyente tiene que ver con ofrecernos, disponernos, presentarnos ante Dios con un compromiso como sacrificio vivo a Él, santo, agradable al Señor, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así es que si un creyente ha dispuesto su vida y su corazón a ofrecerse al Señor en sacrificio vivo, que el Señor sea lo primero en la vida, que toda nuestra vida gire alrededor de Jesucristo y alrededor de su palabra, y nosotros permitimos que la palabra renueve nuestras mentes para ser transformados en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria, como dice la palabra. Entonces podemos decir que un creyente está caminando hacia su madurez, está caminando en el ejercicio de madurar. Ahora, es muy importante que en este proceso, porque es un proceso, no se puede llegar de una noche a una mañana, es importante que el creyente nacido de nuevo entienda cuál es su posición en Cristo, cuál es su identidad en Cristo. Es fundamental porque muchos creyentes piensan que como les ha ido en la vida, de acuerdo a las experiencias, juzgan a Dios conforme sus experiencias, conforme su vida. Y esto es incorrecto. No podemos juzgar a Dios de acuerdo a cómo nos ha ido en la vida. Si algo hemos sufrido, si algo hemos padecido, si no hemos conquistado aún, Dios nos ama, nos sigue amando igual y Dios nos ha dado todos los recursos para que nosotros no desmayemos hasta que conquistemos, porque Cristo Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario y Él nos ha dado todo. Muchas veces el problema está en nosotros porque nosotros limitamos a Dios en nuestra manera de pensar. La medida de fe que tenía el apóstol Pablo, que tenía el apóstol Pedro y que tenían todos aquellos grandes hombres de la palabra en la nueva iglesia, en la iglesia primitiva, es la misma medida de fe que tenemos nosotros. Vemos a un Felipe, a un Esteban, que no eran los apóstoles, pero eran hombres a través de los cuales el poder y la gloria del Señor se manifestaba, un Bernabé, un Apolos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, de Timoteo, de Tito, de Filemón y de todos ellos? Pero la medida de fe nos ha sido dada, es la misma medida de fe que todos los grandes hombres después de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de su muerte y resurrección y de la bendición del bautismo del Espíritu Santo para todo creyente. Pero depende de cómo ejercitemos la fe. Así es que no podemos juzgar a Dios conforme a nuestras experiencias, pero tenemos que conocer a Dios y entender a Dios de acuerdo a la palabra. Y Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es el mismo, pero tiene que ver con entender quiénes somos en Cristo, quién es Dios, quién es Cristo, cuál es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuál es el ministerio del Espíritu Santo, pero quién somos tú y yo en Cristo.
¿Qué fuimos llamados a hacer? Sabiendo que ya somos. ¿Qué somos? ¿Qué fuimos llamados a hacer? ¿Qué fuimos llamados a tener, a poseer? ¿Cuál es nuestro propósito? Así es que, hablando acerca de nuestra posición y nuestra identidad en Cristo, es importante que entendamos algunas cosas que vienen descritas en Colosenses. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 3. Dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Señales de la madurez, fe en el Señor Jesucristo y el amor hacia los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es importante que en la madurez conozcamos la gracia de Dios. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El ejercicio del amor entre los hermanos es el amor en el Espíritu. Dice versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual para tener conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es importante que tú y yo tengamos comunión con su palabra, comunión con Cristo, comunión con el Padre y el Hijo son uno, comunión con su Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y el Espíritu nos revelará toda la verdad, nos guiará en toda la verdad, nos revelará todas las cosas que Cristo habló, nos revelará la palabra, la voluntad de Dios que está descrita en el marco de la palabra. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire cómo habla acerca de agradar a Dios. Muchos quieren agradar a Dios en su manera de actuar, otros en su manera de vestir, otros en su manera de hacer tal o cual cosa, enseñar tal o cual cosa o lograr tal o cual cosa. Muchos quieren agradar a Dios con sus sentidos, con sus sentimientos. Hay algunos que creen que entre más lloran, más agradan a Dios. Entre más se compungen, más agradan a Dios. Entre más se culpan, más agradan a Dios porque se están humillando a sí mismos. Pero tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice. Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no agradamos a Dios en nuestra carne. Al contrario, las cosas de nuestra carne son enemistad para las cosas del Espíritu. Así es que por la fe o a través de la fe de Jesús es como agradamos a Dios. Y fíjese cómo dice el apóstol Pablo en los Colosenses. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo el Señor manifiesta la dignidad de sus hijos? ¿Cómo un creyente, puede ser digno de ser un creyente, de ser llamado creyente, un hijo de Dios nacido de nuevo, agradando en todo al Señor, es decir, caminando en la fe? Ahora, es importante que entendamos y recordemos, como lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe necesita manifestar resultados. Y aquí dice la Escritura, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Toda buena obra tiene que ver con las obras del Evangelio, tiene que ver con las obras que Jesús hizo y que Él dijo, las obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores. Muchos piensan que las obras o la buena obra tiene que ver con ayudar a los pobres, con ayudar a los necesitados, con ayudar a B o C. Pero todas estas cosas que normalmente las personas que actúan en su carne, porque hay creyentes, o más bien porque hay personas que no son creyentes, que hacen también todas estas cosas en ayuda, con buenas intenciones, otras con
con intenciones o con intereses particulares, pero hay muchas personas que ayudan a los demás con buenas intenciones, pero en la iglesia, en el ámbito de la fe, en el evangelio del reino, está que cuando nosotros caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo, todas estas cosas están incluidas. El mismo Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. Siempre habrá oportunidad de ayudar a los pobres. Pobres, personas pobres. Siempre habrá personas pobres en este mundo. Desafortunadamente, la pobreza es un mal. Es por causa de un mundo en caos, por causa del pecado. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay escasez, no hay pobreza. La pobreza no proviene de Dios. La pobreza proviene de alguna manera por la injusticia que hay en este mundo. Bien, pero no queremos ahondar en esto, sino hablar acerca de llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos separar las buenas obras y caminar en bendecir a muchos y hacer una u otra cosa sin el conocimiento de Dios. No podemos separar el hecho tampoco de predicar la palabra sin el conocimiento de Dios. Hay quienes quieren o pueden predicar la palabra de manera racional o de manera ya autodidacta, pero tenemos que entender que debemos tener comunión con Dios, tener comunión con la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es espíritu. La palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Después dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. ¿Cómo es que nosotros podemos ser fortalecidos con todo poder? En nuestra carne es imposible. Es por el poder de su espíritu. Es por el espíritu de Dios en nosotros. No podemos hacerlo a través de los sentimientos. No podemos hacerlo a través de nuestra carne. Ya dijimos que las cosas de la carne son enemistad para con Dios. Romanos 8. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros para los creyentes nacidos de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios que está en nosotros, sobre nosotros, nos da la habilidad, tiene el poder el Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos y que podamos, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, para permanecer y tener buena actitud y ser buenos y ser benignos. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Con gozo, ¿cuánto gozo falta entre las personas? El fruto del Espíritu es gozo. El gozo es parte de nosotros. La fuente de gozo mora en tu interior. Así es que en todo tiempo puedes gozarte. Es muy importante que aprendamos a fortalecernos en su gozo. Manifestar el gozo. El Espíritu de Dios está gozoso dentro de ti. Tú tienes el gozo del Señor listo para manifestarlo. Solo necesitas renovar tu mente y entender que el gozo de Dios mora en ti, para que te goces. Dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No solo Dios nos concedió todas las cosas en Cristo Jesús, sino que nos dio su espíritu para que el espíritu nos revele las cosas que nos fueron concedidas, y tenemos la palabra que nos declara, que nos revela, que nos enseña la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y cómo Jesús no solo nos salvó, nos redimió, nos hizo, dice la escritura, que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, sino que con él mismo nos entregó todas las cosas. La herencia, dice la escritura en Efesios capítulo 3, en Efesios capítulo 1, que tú y yo tenemos la herencia de Jesucristo, que tiene que ver con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es importante que recordemos que el diablo está vencido, el diablo no tiene ningún poder, solo el diablo puede apropiarse del poder que los hombres le dan. Si un creyente se sujeta a algo pecaminoso, a la carne, para obedecer al pecado o a la carne, entonces está sujetando a la voluntad
del enemigo de tu alma, del enemigo de su alma. Así es que el diablo no tiene poder, pero si el creyente le da poder en su manera de creer, en la incredulidad, valga la paradoja, entonces es importante que entendamos que vamos a quedar vulnerables. Aquel creyente que le da oportunidad al diablo, que se enrola en su vida, el diablo va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Pero el diablo está vencido, el diablo no tiene ningún poder y esta debe ser la convicción del creyente nacido de nuevo. Dice, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre nosotros, el pecado no tiene poder sobre nosotros, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es la promesa del Señor y el creyente tiene que estar firme en esta verdad. Dice la escritura en Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. La palabra también dice que la paga del pecado es la muerte en Romanos 6, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y tú y yo ya no estamos en nuestros pecados. Si somos creyentes nacidos de nuevo, nuestra vieja naturaleza murió en la cruz del Calvario, como lo dice Romanos 6:6, y ahora tenemos una nueva naturaleza creada en la justicia y santidad de la verdad. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. De tal manera que ahora nuestra recompensa no es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y ya no estamos en nuestros pecados, los cuales fueron pagados, fueron enjuiciados en el cuerpo y en la vida de Cristo y nuestras deudas fueron total y completamente saldadas en la cruz. Así es que ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de Dios mora en nosotros. Estamos en el reino de Dios mora en nosotros y en la medida en la que nosotros renovemos nuestra mente con la palabra, seremos transformados en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y podemos permitir que el reino se manifieste. Romanos 5:17 dice la escritura que todos aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia son llamados a reinar en vida. O en otras palabras, todo creyente nacido de nuevo fue considerado, fue diseñado, fue llamado a reinar en vida cuando recibe la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. Así es que si Dios nos llamó a reinar en vida en este mundo, es porque el reino de Dios mora en nosotros y quiere que se manifieste a través de nosotros. Por el poder de Dios, por el poder de la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Dice versículo 15, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es importante que para que podamos entender nuestra identidad en Cristo, necesitamos entender quién es Cristo. Y Colosenses lo revela de una manera extraordinaria. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Fíjate cómo dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Si tú puedes ver cosas físicas ahorita mismo, tu mismo cuerpo, las cosas físicas que te rodean, a las demás personas, tu familia, bueno, todas las cosas, el cielo, la luna, en el día el sol, todas las cosas subsisten por causa de Cristo. Dice la palabra en Hebreos que Él sostiene, Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todos los átomos de la materia en esta tierra son sostenidos por la palabra del poder de Jesús. De una manera extraordinaria que inclusive la ciencia no puede comprender y entender, pero prácticamente en un átomo, que el átomo es, digamos que una de las partículas más pequeñas que no son visibles ante los ojos humanos, pero es la partícula más pequeña o una de las más pequeñas conocidas que comprenden la materia, todo lo que es físico en este mundo. Inclusive los gases también tienen átomos, el aire tiene átomos, el agua, las cosas físicas, nuestro cuerpo, las células. Bueno, pues un átomo es como un universo dentro de sí mismo. Un átomo no es materia sólida, un átomo son neutrones, protones, electrones, neutrones, sostenidos por una fuerza extraordinaria. Esa es la palabra de Cristo que sostiene cada átomo en la materia que existe
en la tierra y en las estrellas, en el sol y en la luna y en el universo. Esto es algo extraordinario. Ese poderoso, magnífico y glorioso Cristo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, murió por ti y vino a ti en su espíritu y ahora es uno contigo, de acuerdo a 1 Corintios 6:17. Así es que imagínate, cuando entendemos lo que Jesús es, entonces podemos quedarnos glorificando a Dios el resto de nuestros días sabiendo lo que ahora somos en Él. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Así es que si Cristo mora en ti, la plenitud del Padre mora en ti, la plenitud de Dios mora en ti. Imagínate el poder, la dinamita, la energía, la gloria del poder de Dios por su espíritu, por su palabra que mora en ti, que tienes a tu disposición. Dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo la paz para con nosotros a través de su Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario, y por eso, porque Él nos justificó, ahora tú y yo tenemos paz para con Dios. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora ya no habla de Cristo, ahora habla de nosotros. Antes éramos extraños y enemigos en nuestra manera de pensar. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, porque cuando éramos extraños y enemigos, todos esos pensamientos y esa manera de entender se quedó grabada. Por eso necesitamos limpiar nuestras mentes, y esto no sucede si no renovamos nuestras mentes con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios. Dice, éramos enemigos en nuestras mentes haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Qué somos ahora en Cristo? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, delante de Cristo, delante del Espíritu Santo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Claro que esto es solo para el que cree. ¿Para quién está disponible? ¿Para quién lo hizo Cristo? Para todo el mundo, pero solo pueden beneficiarse los que creen, los que vienen a Jesús y creen. Dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es decir, entre los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es ahora en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, fíjese, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Este es el propósito de Dios, que nosotros aprendamos a ser disciplinados por la palabra. Cuando la palabra nos redarguye, cuando nos corrige, cuando queremos salir de la ley, cuando queremos salir de los mandamientos de hombre, cuando los hombres quieren salir de los pactos anteriores en los cuales están siendo esclavos, la palabra corrige. Cuando los hombres quieren salir de sus actitudes carnales, la palabra redarguye, exhorta. Y cuando el creyente quiere aprender y conocer para que el conocimiento de Jesucristo sea una bendición y sea parte del crecimiento y de la madurez de las personas, de los creyentes nacidos de nuevo, entonces la palabra enseña e instruye en justicia para que sepamos lo que Dios es, lo que hizo por nosotros en la cruz Cristo Jesús, lo que Cristo es, su persona divina, su persona maravillosa, su persona majestuosa, y lo que tú y yo ahora somos en Cristo Jesús. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Los creyentes tienen un obstáculo muy grande, su mente y su carne. Cuando alguien hace juicio,
sobre el creyente, cuando tus acciones te delatan, cuando tu conciencia te reprueba, cuando tu corazón te reprueba, entonces el creyente se siente indigno, entonces el creyente se cree indigno y eso te impide, el creyente mismo se separa de Dios. No es que espiritualmente suceda, no es que el Espíritu de Dios te deje, no, es que el mismo creyente en su manera de pensar limita a Dios y se aleja de Dios. Y el creyente se siente indigno de poder apropiarse, se siente incapaz, imposibilitado por causa de algún error, por causa de alguna situación, se siente incapaz de poder tomar por la fe la bendición que ya es nuestra, la bendición que ya es nuestra. Imagínate que el creyente tiene la mesa servida en su casa y por una acción equivocada, por un juicio que le hicieron o por algo que se está hablando, se siente la persona indigna y no teniendo hambre, no toma de la mesa. Nadie le ha quitado la comida de su mesa. Nadie le ha quitado la provisión está en su casa, pero se siente indigno, se siente incapaz, se siente imperfecto, porque no está poniendo como primer lugar a Cristo y no está entendiendo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, no está entendiendo el Evangelio y no puede presentarse perfecto ante sí mismo, ante el espejo. Pero el apóstol Pablo dice aquí, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué? Porque no es que nuestra alma seamos perfectos, no es que nuestro cuerpo seamos perfectos, pero en nuestro espíritu somos perfectos, porque nuestro imperfecto espíritu que estaba separado de Dios fue quitado de nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y Dios nos dio un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso somos nuevas criaturas y el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros y el Espíritu Santo nos selló. Así es que si usted no quiere creer esto y si usted no quiere entender esto, cualquier otro que dijera o que juzgara acerca de la imperfección del Espíritu que mora en nosotros, entonces está afrentando la palabra y está afrentando a la obra terminada de Jesús en el Calvario. Pero nosotros no nos vamos a dar el lujo de hacer esto porque deshonraríamos la palabra y deshonraríamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos y entendemos que todo hombre en Cristo es perfecto en su espíritu. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O para qué? ¿O cuál es el propósito? ¿Y por qué solo el espíritu? Porque nuestra alma tiene que ser renovada, porque estaba engañada, porque éramos enemigos y extraños para con Dios, como lo dice aquí la palabra, estábamos programados de una manera equivocada en el pecado y nuestro cuerpo está en un mundo caído, en un mundo de pecado, pero el espíritu que muere en nosotros y la palabra tienen el poder para renovar nuestras mentes y que seamos transformados para que empiece a manifestarse el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu, toda la bendición que mora en nosotros y que nuestros cuerpos sean vivificados y podamos vivir en salud, en bienestar, a la manera de Dios, amando a la manera de Dios, creyendo a la manera de Dios, viviendo a la manera de Dios. Y esto es para todo creyente, porque todo creyente es una nueva creación y la nueva creación está en nuestro espíritu y viene de adentro hacia afuera. Dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo estaba ejercitado en la fe, en el poder del Espíritu, y por eso él hablaba con poder y su palabra era confirmada por el poder de Dios y señales, prodigios y milagros se hacían a través de sus manos. Pero lo importante es la enseñanza, es decir, lo importante es que los creyentes entendieran, creyeran, entendieran correctamente, conocieran, entendieran y creyeran correctamente para que permanecieran en la palabra y entonces ellos pudieran vivir en la libertad que el apóstol Pablo estaba predicando. Así es que nuestra posición en Cristo es muy importante que entendamos que fue dada por Dios, no por nosotros. Y que si Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, nuestra posición en Cristo es la misma hoy y siempre. A lo mejor el ayer no. Digamos que el ayer éramos extraños y enemigos de Dios, pero ahora somos creyentes, nacidos de nuevo. Y Dios es el que puso nuestra posición en paz, en justicia, en salud, en bienestar, en aceptación, en gloria, en bendición, en gracia, en salvación, en sabiduría, en redención, santificación y justificación, en salud, en bienestar, en poder, en prosperidad.
Es Dios el que puso nuestra posición, nuestro ser espiritual ahí, y nuestro ser espiritual está acompañado por nuestra alma y nuestro cuerpo. Así es que creamos a la palabra, caminemos en la verdad, entendiendo que cuán gloriosa obra perfecta Dios ha hecho en nuestro interior, para que nosotros, entendiendo nuestra identidad en Cristo, permitamos que lo que somos en nuestro exterior glorifique al Señor, agrade al Señor en todo, y entonces muchos puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas, y muchos vengan al conocimiento de la verdad, y muchos crean en Cristo Jesús, en el perdón de sus pecados y en la oportunidad que tenemos en Cristo, en su obra terminada, completa y perfecta, de ser salvos y tener una eternidad para siempre con Dios, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito sea tu nombre. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes declaran la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, y declaran todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén.